Hola, buenos días. Esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en el concepto de manipulables. Esto es, los seres humanos nos encontramos crecientemente manipulados por el social media, por los medios de comunicación social, que en realidad es un término bastante cuestionable, porque esto que se llama medios de comunicación social o virtuales, en realidad no es social. En realidad, el que interactúa entre tú y las personas no nada más es tecnología inalámbrica, sino que también son algoritmos, son máquinas que buscan manipularte y, como hemos discutido en la entrega anterior, de tanto humanidad adicta como también la mirada sin vida, hemos visto cómo se hace un abuso o se explota nuestras tendencias emocionales, psicológicas, subliminales, para que podamos, no únicamente, como menciona Jaron Lanier, que, por ejemplo, compres los productos del barrio donde te encuentres o de la zona donde te encuentres, que puedas recibir información e incluso publicidad, algo así como una pequeña gaceta, una pequeña circular del área donde vives, donde uno se entera si hay ofertas o si hay algunos negocios que uno no conocía. Si bien esta era la idea en los años 90 del siglo pasado, hoy en día, en el siglo XXI, en la primera quinta parte del siglo XXI, que ya nos está costando un poco de trabajo los primeros 20 años, veamos cómo se ponen los siguientes. Se transformó el social media en ser individuos completamente manipulables. Y aquí, en esta entrega, vamos a hablar no nada más de las consecuencias, sino de cuán en riesgo estamos los seres humanos de crear una identidad social, la cual es creada por intereses, crear una identidad política, crear una identidad sexual, crear una identidad social en general. Y lo interesante es que los humanos, en esta mentalidad de rebaño, no nos damos cuenta que estamos siendo profundamente manipulados y que esto va a llevar a consecuencias que no sabemos cuál será el desenlace. Lo que ya sabemos y hemos discutido es que, de acuerdo a los estudios de Jean Twenge, esta psicóloga y demógrafa de la Universidad del Estado en San Diego, ella ha hecho estudios sumamente importantes y serios en las poblaciones preadolescentes y adolescentes sobre el uso indiscriminado y sin límites de las pantallas, de los medios sociales, y cómo eso no nada más trae una afectación en la personalidad de adolescentes, vamos a llamarles, sino que también está trayendo trastornos sociales, tales como el suicidio, la desolación, un aumento en tendencias adictivas, depresión. Y esto no es una especie de investigación o pseudo investigación científica, sino que Jean Twenge, una de las psicólogas que ha acuñado el término de la generación
I, la generación yo, como le llama a la generación actual, aquella que nació en la primera década del siglo XXI. Y es muy interesante ver, preocupante, pero no obstante es notable, cómo a partir de la primera década del siglo XXI aumentó indiscriminadamente la tasa de suicidios en preadolescentes, esto es, niñas y niños jóvenes de 7 a los 11 años. Y que a partir de los 13 hasta los 19 años también se aumentó el índice de desolación, depresión y también suicidio. Y que cuando se hizo una investigación nacional en los Estados Unidos, el factor determinante en la vida de estos pre y adolescentes fue la inserción de las pantallas a su vida. Esto es lo que llamamos hoy en día redes sociales. Tú ya tienes una imagen ciertamente distorsionada de ti mismo, mostrando cuán feliz eres, cuán contenta te ves, cuán acompañado te sientes, que de pronto una vez al año te ves con un grupo de amigos y tomas, lo más importante es tomar la foto, todo sonreír, sacas 15 fotos, a ver con cuál salí mejor, eliges las fotos, agregas los filtros y pones allí tus hashtags de que la vida es felicidad, de cuán bien te sientes. Y ojalá eso fuera una realidad. Lo preocupante es que las consecuencias de esta generación I, de esta I Generation, es lo que vamos a ir desarrollando en esta entrega. Número 1, más tiempo solos. ¿Por qué? Porque uno está en promedio, digamos, la población adolescente y preadolescente, en promedio 10 horas al día en la pantalla. 2, esto crea también una exposición emocional, inconsciente, cerebral, límbica, de este adolescente que está construyendo su personalidad, que se encuentra en un proceso incluso de maduración cerebral, que de acuerdo a algunos estudios es hasta la edad de 25 años que nosotros, los humanos, alcanzamos esa madurez cerebral. Pero tal incluso como se indica en el psicoanálisis, el desarrollo psicosexual de la mente humana, no termina a los 7 años, sino que en la adolescencia es como empieza en un proceso de transformación y de una construcción de identidad. Ahora, pero si tú le das a tus hijos desde los 7 o 9 años acceso indiscriminado a las pantallas, es allí donde comienzan, no vamos a decir meros sistemas y tecnologías que permiten que inalámbricamente llegues a la otra persona, sino que también hay una estructura adictiva de manipulación. Esta primera generación es una que ciertamente va a tener menos interacción humana y más interacción con social media. Y esto no nada más, de acuerdo a algunos expertos, va a traer o ya ha traído una desolación social, sino también una disolución social. ¿Y qué significa en estos contextos una disolución social? Que básicamente tenemos la idea imaginada de que todos pertenecemos, de que todos nos encontramos en un movimiento, que tengo miles de amigos en Facebook o que tengo tal cantidad de seguidores en otras aplicaciones como Instagram o TikTok o Twitter.
Y es aquí donde viene algo sumamente relevante, en donde el budismo trae una reflexión pertinente a nuestra desolación y disolución, tanto social como individual, a través del concepto llamado los 8 dharmas mundanos. Se le llama Jigten Chu Gye en tibetano. Y estos 8 dharmas mundanos son la pulsión y la psique humana que ciertamente se les llama mundanos no porque sea necesariamente negativo, se les llama mundanos porque es como los humanos nos insertamos al mundo. Es más, todos necesitamos una dosis sana y equilibrada de estos 8 fenómenos mundanos. Normalmente en una conferencia sobre budismo la gente le da una connotación eminentemente negativa, y esto no es tan preciso. ¿Por qué? Porque la psique humana se nutre de estos 8 puntos y son 4 binomios, es decir, 4 puntos y su contrario. El primero es el de el placer, el de la satisfacción, y su contrario es el dolor, es el trauma, la insatisfacción. El segundo, en este orden, es el de la ganancia, es el de obtener, es el de adquirir, y su contrario es la pérdida, con todos sus elementos de correlación, duelo, etc. Entonces, primero, placer y su contrario, sufrimiento. Segundo, ganancia y su contrario, pérdida. El tercero es muy interesante. Elogio versus crítica. Validación versus invalidación también puede ser otro de los elementos. Y finalmente es el de fama versus infamia o versus crítica, pero aquí me atrevería a decir incluso intrascendencia. De tal manera que si observamos la psique humana, es sumamente importante el procurar un principio de satisfacción en la psique humana y también preparar a, digámoslo aquí, al bebé humano a la naturaleza insatisfactoria de la existencia, al cambio natural de las cosas, a que la vida no está sin altas o sin bajas. Pero es muy importante también un principio de placer, de amor, de dar un placer no nada más físico, sino que también psíquico. El segundo, como hemos mencionado, ganancia, obtener, relacionar, adquirir, es importante. Y también enseñar al ser humano a que están las pérdidas, no nada más materiales, sino que también se encuentran las pérdidas emocionales. Recientemente reflexionaba con una persona sobre cuán poco preparados estamos los seres humanos a la hora de la separación. Y no nada más me refiero a una separación amorosa, sino incluso una separación de existencia, esto es la muerte. Como en los juzgados, como en los procesos de divorcio, y creo que no necesito abundar tanto al respecto, no nada más la persona que creías conocer saca de sí niveles de agresividad, de destructividad, incluso sacrificando decir la verdad,
sacrificando la integridad con tal de dañarnos, y que tampoco nos sorprenda cuán dañinos y tóxicos podemos ser todos nosotros cuando se encuentra o nos encontramos con el fenómeno de la pérdida. Ciertamente eso es tema para una entrega. La dificultad para decir adiós. Y veámoslo también en una situación de muerte, particularmente muerte súbita, cuán poco preparados estamos los humanos para aceptar la pérdida. Entonces es importante tanto el establecer y enseñar en, llamémoslo así, bebés humanos, la ganancia, el obtener, el generar una amistad, el construir un vínculo, pero también prepararnos para su cesación. Y esto, por supuesto, tiene matices de la infancia, de cuán poco preparados o cuán poco contactados pudieran estar nuestros padres y el tejido familiar. Vamos al tercer binomio, que es el de reconocimiento-elogio versus crítica. Entonces, el reconocimiento, la mirada amorosa, la mirada de existencia es fundamental para el ser humano. Cuando uno recuerda o tiene hijos, puede uno ver esos momentos donde la pequeña o el pequeño se lanza del tobogán o está en los columpios y cada tanto grita: mamá, papá, mírame cómo otra vez me voy a tirar del tobogán, mira cómo estoy en los columpios, mira cómo hago esto o aquello. ¿Por qué? Porque lo que requieren es una mirada de validación. ¿Y por qué? ¿Y con qué sentido? Tema de otra entrega. Para lograr mirarse a sí mismos. Si no tengo una mirada de validación de existencia, neurológicamente, y esto ya lo hemos tocado en otras entregas, no generamos la posibilidad de contactar con emociones, de mirarnos de manera empática, porque es con base en la mirada del entorno amoroso o depresivo o ausente, que es como nosotros vamos a integrar ese ambiente externo en nuestro ambiente interior, en nuestra experiencia. De tal manera que sí, este reconocimiento es importante, es fundamental para la psique humana, y que por otro lado también la crítica, también la censura, llamémosle así, también la invalidación. Les recomiendo la entrega que se llama Gaslighting, luz de gas, abuso psicológico, donde vemos cuán doloroso es cuando simplemente no te ven, no validan tu sentir, no validan tu esfuerzo, no validan tu existencia. Y esto trae trastornos sumamente dolorosos en la psique humana. Finalmente, fama y en su contrario, difamación. Crítica, mala reputación. Y uno pudiera argumentar que en realidad pues yo no estoy tanto en esa noción de fama, o a mí no me importa tanto, yo incluso no tengo cuenta de algunos apps de redes sociales. Sin embargo, cuando matizamos este último punto, es fundamental para todo ser humano el que podamos también ser reconocidos por nuestro esfuerzo. De hecho, en un estudio sobre la felicidad por parte de Martin Seligman, relaciona, no voy a entrar ahora en detalles de todo su trabajo, pero de una propuesta de felicidad emocional humana, él plantea que los logros humanos reconocidos también le dan significado a la vida de alguien, como por ejemplo esforzarte en tu profesión o esforzarte en tu actividad del día a día. Cuando se reconoce tu esfuerzo, y no es necesariamente que
haya que tener un estadio en ovación. No necesariamente necesitas miles y miles de seguidores, pero ciertamente esta manera de ser visto por los demás, insisto, es importante para la psique humana. Habiendo cerrado estos 8 puntos, rápidamente los vuelvo a mencionar. Placer versus displacer, o satisfacción e insatisfacción. 2, ganancia versus pérdida. Tercer binomio, el reconocimiento versus crítica. Y 4, fama versus difamación o mala reputación. Esto en la psique humana juega un papel muy importante y de manera particular en nuestra fase histórico, social, política y económica. Nos encontramos con padres, mamá, papá, sumamente desconectados, sumamente comprometidos, ojalá a ellos, a un modelo económico que se le llama la fase tóxica del capitalismo, que alcanzó su nivel más crudo en los años 80 con el Thatcherismo, el Reaganomics, donde era la desregulación económica en los países para que entraran las transnacionales y la promesa de la villa global, la promesa de que ibas a tener todos los productos de todo el mundo en tu mesa a un costo más bajo, iba a traer desarrollo económico. La realidad es que se recrudeció la pobreza y ciertamente es de preocupación esto, porque no nada más es tener pocos alimentos, sino esto también incide en medicinas, en educación, en interacciones humanas, y como se habla tradicionalmente, la clase trabajadora, que ya un economista en el siglo XIX hablaba de su importancia. Esta clase que hoy en día se llama media, clase trabajadora, es la que crecientemente, en general era la mayoría, ¿verdad?, en un modelo tradicional. Hoy en día sabemos que es la clase social baja, la que más tiene, vamos a decir, masa poblacional, la clase media reduciéndose y por supuesto la clase elevada también reduciéndose. Todo esto, ¿por qué lo menciono? Porque en esa desconexión de los padres, en esa ansiedad, en esos compromisos económicos, que a veces tienen 2 o 3 empleos, o a veces está tan estresado que a la hora de la crianza los niños, niñas pueden experimentar a una compañía ausente, que es posiblemente la mamá o el papá, estresados en casa. O pueden experimentar que no están en casa papá y o mamá, y cuando llegan sumamente ansiosos. Y que como la necesidad humana de amor, atención, mirada, como todo esto que ya hablamos en los 8 puntos, es fundamental, lo más, entre comillas, aconsejable es darles una pantalla a los hijos. Y bueno, ahora no te voy a dar un teléfono, pero te voy a dar, eso se usaba hace algunas décadas, ahora te voy a dar un iPod. Es como un iPhone, pero es un iPod donde también puedes acceder a redes sociales. Como quiera que fuere, también llegó la idea de que la educación en línea iba a ser la solución. El acceso a la información, y como menciona vez tras vez Jaron Lanier, este experto en redes sociales, sumamente crítico de este modelo destructivo de la psique humana actual, lo pueden ver tanto en un documental en Netflix llamado Social Dilemma, el dilema social, como también lo pueden ver en conferencias en el sitio web de TED Talks, de las charlas TED, o en YouTube también están
busquen Jaron Lanier. Como quiera que fuere, él hace el ejemplo de Wikipedia, esta enciclopedia global con una enorme con muchos idiomas, ¿verdad? Entonces tú investigas y los artículos han ido mejorando, al igual que los traductores en diferentes lugares, ¿verdad? Ya sea en Google o diferentes páginas. Y eso no es adictivo. Está la información, están las citas, cada vez son más precisas, concisas, pero cuando uno activa la aplicación de TikTok o activa la aplicación de Instagram, es ahí donde parece que uno está en una máquina de Las Vegas. Foquitos arriba, caritas abajo, videos cortos por acá, musiquita, y eso está diseñado de manera deliberada para crear adicción. Ahora, sumemos esto en niños desconectados, niñas y niños cuyos padres están literalmente, físicamente ausentes, o bien están presentes, pero ausentes emocionalmente. ¿Qué es lo que va a suceder? Que van a buscar sus vínculos emocionales. Estos jóvenes van a buscarlos en redes sociales, en algoritmos, con ingenieros sin escrúpulos que no nada más lo que buscan es vender, sino lo que buscan es recabar información sobre ti. Y esto es sumamente relevante en el contexto de que, sin complejizarlo todavía más o demasiado, vas a tener esta primera generación de humanos en el siglo XXI profundamente desconectados, aparentemente muy conectados por sus 10 horas de tiempo en pantalla, sumamente aislados, sumamente vulnerables. ¿A qué? A la manipulación. Y hay un artículo muy relevante en una organización llamada Data and Society, Datos y Sociedad. Esto lo pueden encontrar en la página o sitio web Data and Society, sociedad.net. Y allí hay un estudio sumamente interesante sobre aquello que se llama la metadata. Y esto es la información, la meta de completo, total, más allá, la información completa sobre ti. Y esta información completa donde saben tus intereses, qué es lo que no te agrada, qué es lo que buscas en las llamadas así máquinas de búsqueda, search engines, comienza a preocupantemente, comienza ya en estos primeros 20 años del siglo XXI a manipular de tal manera a grupos sociales, desde a niñas, niños, adolescentes, adultos, adultos jóvenes, adultos medianos, adultos mayores, a manipular algo que los humanos necesitamos, ansiamos, desde el vientre materno requerimos, que es la validación de existencia para crear nuestra identidad emocional. Pero ¿qué pasa cuando alguien, vamos a llamarlo así, alguien te conoce de manera tan profunda, como dice el historiador Yuval Noah Harari, conoce más de ti que tú mismo, porque conoce tus pulsaciones cerebrales, conoce aquello en lo que pasas más tiempo en pantalla? Cuando hay una imagen,
atractiva para ti, detienes el dedo pulgar, amplías la imagen. Si te interesa más, aún buscas más información sobre esa persona, sobre ese grupo, sobre esa situación. Entonces empiezan a recabar información que ni siquiera tú sospechas, que ni siquiera tú lo sabes. ¿Por qué? Porque ciertamente no es normal que pase hora y media sin darte cuenta que pasó hora y media y dijiste, me voy a relajar, voy a ver qué está sucediendo en el mundo. Y abres tu Facebook. Y ahí aparece la máquina de Vegas, ¿verdad? La máquina de Las Vegas, con foquitos, videos cortos, alguien te ha etiquetado, mira, alguien comentó la payasada que hiciste o pusiste o la cita plagiada profunda sobre el significado de la vida que te plagiaste y pusiste tu foto muy pensativa. Y por supuesto, nunca falta en el perfil de alguien una cita falsa del Buda, ¿verdad? Digo, ya para verse sumamente profundo y pseudo espiritual. Ahora, si nos formulamos la pregunta, ¿por qué quisieran estas grandes transnacionales de Silicon Valley, de Cupertino, California? ¿Por qué quisieran toda nuestra información? ¿Quién les paga por esa información? ¿Será que solo Amazon nos quiere vender? ¿Será que solo quieren saber si nos gusta la ropa deportiva o nos gusta la ropa casual? Desafortunadamente no. Globalmente hablando, también se hacen estudios de cómo se manipula aquello llamado la metadata o la información, la metainformación. Y los miles de millones de dólares que se pagan por grupos económicos, grupos políticos, que esto ya se encuentra prácticamente invadido en todos los países del mundo, sin regulación nacional, en donde intereses económicos, como plantea este artículo, comienza a manipular la identidad social, la identidad política, en las elecciones de todos, en los procesos electorales de todos los países, departamentos o estados, como se les llame. Comienza esta tormenta de información falsa con filtraciones falsas. Se filtró la información y son aquello llamado fake news. De hecho, hace algunos días el gobierno de los Estados Unidos acaba de demandar a Google una demanda antimonopolio. ¿Por qué? Porque incluso manipula las máquinas de búsqueda. Depende del lugar en donde te encuentres, es donde si tú pones una palabra, te completa la siguiente palabra con la idea de que tú busques esa palabra. Y que eso se ha observado y está amplísimamente estudiado, comienza a manipular socialmente la opinión, la interpretación política y comienza a crear movilizaciones a través de medios sociales. Se llama la falsedad de los buscadores, las filtraciones falsas. Se llama también censura, porque ni siquiera es un lugar equilibrado. Apoyan a un grupo de interés y censuran a otro grupo de interés, que por supuesto no es relevante en términos de qué interés favorecen o no favorecen. Pero esto, de acuerdo al estudio, trae inestabilidad política y es la forma contestataria como los grandes intereses transnacionales pueden desestabilizar un gobierno, desestabilizar un partido político,
y que ciertamente manipulan la opinión de las personas. Una de las formas clásicas de hacer esto es que ponen un video violento e inmediatamente empiezan amorosamente Facebook pone unas etiquetitas donde dice yo apoyo esta causa o te da el filtro de la bandera del país que quieres apoyar. O todas y todos unidos para esta marcha. ¿Se han preguntado de cómo cuando van estas marchas van los grupos de choque con grandes financiamientos de ONGs que ciertamente entran en cuestionamientos a países, a gobiernos, y ciertamente van a pensar que yo estoy hablando de un gobierno en particular, estoy hablando literalmente de todos los gobiernos? Uno puede ver esa manipulación social y que las consecuencias que esto trae es que no nos creamos una opinión con base en información, porque tanto la opinión como la información está manipulada. Por otro lado, con base en nuestra desconexión psíquica que crecientemente, generación tras generación, la tecnología no ha hecho mucho por acercarnos, pero más por alejarnos. La cercanía que sentías cuando llegabas a tu casa y recibías en un buzón una postal, una correspondencia, y de pronto podrías oler el papel, ver el sello o timbre, como se le llama en otros países, ver el puño y letra, te sentías muy conectado en una parte imaginada e imaginaria del otro. Había una demora en la satisfacción. Y por otro lado, hoy en día puedes mandar mensajes. Puedes mandar stickers, puedes mandar emoticons, puedes enviar videos. Pero si observamos esta inmediatez de la información, lo único que crea es lo que llaman un dopamine hit, un golpe de dopamina, un placer inmediato que inmediatamente te deja más sediento de más información. Y es por eso que cuando ustedes visitan un casino, visitan un lugar de juegos, pueden ver a personas sentadas en las sillas horas, horas y horas, y uno puede ver los foquitos y la música y las sonrisas en fin, lo que esté allí, ¿verdad? El juego que esté allí, y que cada vez que ganan un centavo después de haber perdido miles, le celebran y dicen es increíble, has ganado, y salen los foquitos y los fuegos artificiales allí en esa máquina, y uno puede ver con cierta tristeza cuán enganchada está la gente, pero particularmente cuán sola está la gente, pero particularmente cuán necesitada de afecto pueda sentirse para estar en un asiento horas enganchado. Si esto lo sacamos del casino y lo miras en tus hijos, vas a ver conductas adictivas. Traten de quitarle por un momento el teléfono móvil a sus hijos, adolescentes o niños o preadolescentes. Las conductas son de un adicto. Ya lo voy a dejar, no me lo quites. Ya no lo voy a tocar. Deja de jugar ese juego de video, ya vamos a comer. Ya. Y son conductas completamente adictivas. Y ya fuera de ese casino, tienes el casino en tu casa. Tienes a los enganchados en tu casa. Tienes al enganchado frente al espejo cuando te ves. Así que bueno, pues es bueno reunirse en estas entregas donde siempre son para aumentar la autoestima, sentirse bien, traer soluciones. Pero bueno, a veces es relevante entender cuán manipulados podemos estar. No que no
defendamos causas, por supuesto, de animales, minorías, apertura sexual, libertad sexual, pero cuando esto es reforzado con un acto violento a una minoría, donde ya aparece la cintita de apoyemos tal marcha, ni una menos, todos somos George Floyd, que por supuesto todo acto de violento y todo acto de desigualdad es censurable, pero lo interesante también que nos facilitan y nos regalan las redes sociales es que no hay diálogo. Ya no quiero hablar contigo. Lanzo un insulto. Voy a la marcha y no quiero hablar, solo quiero destruir lo que hay. Y eso es exactamente lo que quieren las redes sociales. Desestabilizar, destruir el diálogo, y que ciertamente están teniendo éxito. Ya no hay interacción, como dice la psicóloga Brené Brown. Ya no hay argumentos. Ya solamente hay una descarga de culpa en el otro. Ya solamente hay aquello que se llama en inglés shaming. Shaming es descargar la culpa en el otro. Ah, tú no estás defendiendo la causa feminista, entonces eres un nazi, eres lo peor, eres terrible. Es que, ¿cómo es que tú defiendas más un monumento que realmente la vida de una mujer? Es que ni siquiera está en cuestión eso. Como hace poco en un noticiero, había una marcha de unos padres cuyos hijos fueron brutalmente desaparecidos. Y ellos marchaban de forma pacífica. Y llegaron los grupos de choque a destruir monumentos. Y el padre les dijo, oye, nosotros venimos en forma pacífica. Mi hijo fue asesinado. ¿Tú quién eres? ¿Te importa más un monumento que tu hijo? Entonces, bueno, pues el argumento ya no funcionó bastante, ¿verdad? Pero ciertamente son estrategias sumamente calculadas. Porque saben tus pulsiones, saben tu inconsciente, saben tus fijaciones, saben tu desconexión. Saben que si pasas más de 6 horas, incluso me atrevería a decir 2 horas en pantalla al día, ya eres una persona adicta, ya eres una persona vulnerable, ya eres una persona desconectada y completamente vulnerable al shaming social que va a empezar a manipularte socialmente, manipular masivamente, y que eso, como se plantea en este estudio de dataandsociety.net, va a traer es un arma para desafiar la estabilidad de las naciones, para traer políticas económicas transnacionales sin darte cuenta, para también confrontar a familias, como ocurre tristemente cada proceso electoral en los países. Se dividen las personas, pero lo interesante es que ni siquiera hay argumentos, hay filtraciones falsas, hay culpa, como se hizo en este estudio. Los contrincantes políticos o los seguidores de, por ejemplo, 2 partidos, piensan que los del otro partido ni siquiera son humanos, ni siquiera piensan. Como se dice, creen que los otros son prácticamente caníbales, antropófagos, esto es que comen a niños y humanos, que son evidentemente noticias falsas. Lo que es muy relevante es restablecer el diálogo, restablecer al humano con información para que genere su propio criterio, crear entornos de reflexión, entornos para escuchar a otros y escucharnos a nosotros, validar lo que dice el otro, y que ciertamente no nada más están los medios de comunicación en términos de redes sociales, los juegos de video son también profundamente adictivos. Cada vez más necesitan, o los adictos necesitan cada vez más horas de juego, y que como no pueden
trabajar con los procesos psíquicos humanos naturales de tristeza o melancolía o pérdida, buscan estos placeres inmediatos, estos disparos cortos de dopamina, pero lo que hacen es que empiezan a inhibir los receptores, entonces la dosis tiene que aumentar. Hay casos muy importantes de juegos de video ya con adolescentes con metanfetaminas. ¿Por qué? Porque ya es un nivel de tratar de salir del dolor en el que se encuentran, que ciertamente, casi que de manera deliberada, padres adictos al trabajo, padres desconectados, padres profundamente deprimidos, violentos, no van a traer a hijos que tengan esas estructuras emocionales que pudiera protegerlos de todos estos algoritmos de Silicon Valley. Bien, así que a manera de conclusión también invitarles a este seminario, a este taller que se llama Sanar Nuestras Obsesiones. Si uno piensa que ser adicto es solamente consumir sustancias o estar en un casino o mirar demasiado las pantallas, uno está equivocado. Uno tiene compulsiones a las compras, compulsión a la familia, compulsión al trabajo, compulsión es lo que llamamos materialismos, materialismo espiritual, materialismo familiar, materialismo material, materialismo de trabajo laboral. Esto es una desconexión que nos obsesionamos incluso con compras, con trabajo. Y esas tendencias adictivas, obsesivas y compulsivas, en realidad pudiéramos argumentar que todos las tenemos. Hay que comprenderlas con compasión como un mecanismo adaptativo, un coping mechanism. Y en este taller del 29 al 31 de octubre, Sanar Nuestras Obsesiones, vamos a trabajar mucho con esta contención amorosa y compasiva que nos podemos procurar cada uno de nosotros. Puede también participar o pudieran participar preadolescentes o adolescentes. Va a ser en línea este taller, este seminario. Toda la información se encuentra en centrohimalaya.com. Si en Instagram están viendo esta información, la están viendo con tiempo, pero si ya en YouTube o en Spotify se pasó la fecha, siempre pueden ver nuestros talleres en línea de forma diferida. Talleres como sanar la codependencia, sanar nuestras heridas emocionales, son talleres muy valiosos con ejercicios, con meditaciones, que ciertamente ayudan a sanar muchos elementos inconscientes, muchas tendencias inconscientes que naturalmente nos van a llevar a dinámicas relacionales disfuncionales que van a producir sufrimiento circular. De tal manera que el poder trabajar o trabajarse a uno mismo implica sanar, y es una forma de purificar, ciertamente purificar el karma. Una vez que haces de la sombra fuerte inconsciente una sombra débil contactada, vas a poder también cambiar mucho el carácter de tus relaciones, particularmente la relación contigo mismo. Bien, así que vamos a hacer un ejercicio de meditación para concluir, para cerrar esta entrega. Y aquí vamos a hacer una práctica desde donde el objetivo es contactar nuestra experiencia, contactar nuestra presencia amorosa dentro de nosotros. Así que vamos a iniciar cerrando los ojos. Nos enfocamos en la respiración. Y sentimos cómo nuestro cuerpo
particularmente nuestra piel, es una fina capa de luz. El interior de nuestro cuerpo está lleno de luz. Es transparente y luminoso por dentro. Y sentimos dentro del cuerpo esa vitalidad. Sentimos como todo está conectado, como hay armonía, como hay energía. Y sentimos esta conexión desde las yemas de los dedos de las manos hasta nuestra cabeza, y de la cabeza hasta la planta de los pies. Sentimos esa conexión en forma de luz, y esa luz multicolor es la energía de nuestras emociones. Es la energía de nuestros sentimientos y particularmente nuestras emociones y sentimientos hacia nosotros mismos. Y que cada vez que nos censuramos, nos criticamos, cada vez que pensamos no ser suficiente, esta luz interna se oscurece, esta luminosidad multicolor se opaca. Así que observamos esta luz que pasa por todo nuestro cuerpo, donde sentimos esa armonía, esa conexión, esa vitalidad. Y observamos esta luz como se vuelve cada vez más radiante, cada vez más luminosa, al decirle a nuestro cuerpo, al decirle a nuestra persona: soy suficiente, soy una persona única, soy una persona viva en este momento, soy una persona con una oportunidad extraordinaria de conocerme, y que si de algo se trata la existencia, es de aceptarme, es de validarme. Es de alcanzar el logro más importante, que es encontrar significado a mi existir. Esta luz multicolor que conecta a todas mis células, a todos mis órganos, es una luz de aceptación a mí mismo. Es una luz también que me disculpa a mí mismo
por no aceptarme lo suficiente, que me disculpa por sentirme incapaz, por detestarme y criticarme, por mirarme al espejo y decir, no, tú no vales, o porque soy tan limitado, porque no soy como los demás, porque no valgo. Me disculpo por no aceptarme, por no encontrar mi belleza, mi unicidad. Me disculpo por no apreciar el tesoro que es estar vivo, sabiendo con toda claridad que en 100 años ya no estaré vivo con la capacidad de caminar, de ver el sol, de escuchar las aves, de incluso sentir mi respiración, de degustar, de percibir olores, de ver colores. Me disculpo por empobrecerme a mí mismo con mis pensamientos. Me disculpo por pensar que el valor de mí se encuentra en lo externo, en acumular, en simular, en obsesionarme con toda clase de actividades y pensamientos que en realidad me frustran más. También agradezco. Veo en esta luz multicolor dentro de mi cuerpo. Agradezco la posibilidad de haber nacido. Agradezco todo lo que he aprendido, siendo que cuando nací ni siquiera podía valerme por mí mismo, ni entender una sola palabra. Agradezco el esfuerzo que tantas personas han hecho para que yo pueda estar aquí meditando, vivo, sintiendo. Incluso agradezco al globo terráqueo, al oxígeno, a la fotosíntesis, al agua que inunda este planeta, a la vida, a los atardeceres que ocurren todos los días, al amanecer, a las incontables sonrisas que recibimos para también sentir una sonrisa en nosotros ahora. Y que si bien hemos experimentado dolor, con gratitud podemos también apreciar la capacidad de sanarnos, de recuperarnos, de abrazarnos y contenernos a nosotros mismos. Sentimos esta luz
desde el contorno de nuestra piel hacia adentro. La sentimos en nuestros ojos, en nuestros oídos. Esta luz interior también abarca nuestras fosas nasales, nuestra boca y toda nuestra piel. Que estas son las antenas sensoriales mediante las cuales sentimos al mundo. Esta luz multicolor que se encuentra en nuestro cuerpo se relaciona con nuestra capacidad de sanarnos, de experimentar significado en nuestra vida, de conectarnos de manera saludable y amorosa con todos los seres. Respiramos profundamente y con gran ecuanimidad, gratitud y amor, vamos saliendo poco a poco de la meditación con una respiración profunda y repetimos 3 veces la vibración de la sílaba A que nos conecta a nuestros estados más intuitivos, más profundos de claridad. A, A, A. Gracias. Les recomiendo hacer esta meditación no una sola vez, sino en varias ocasiones para que también puedan ir internalizando esa claridad, esa estabilidad y por supuesto que todo su sistema, tanto emocional como también físico, molecular, pueda ir recibiendo este mensaje, esta claridad interna. Gracias, nos vemos en la próxima entrega.